Mm, El tema que vamos a tocar hoy se llama la desilusión y es algo que nos toca a nosotros por diferentes puntos. Por ejemplo, Mari, que ahorita hablaba del tema de lo que está pasando, decía que a veces sentía que pues como que no era el trabajo valorado. Y esas cosas desilusionan muchas cosas en nuestra vida, muchas situaciones en nuestra vida nos desilusionan. Pero cuando nosotros venimos a entender un poquito más, también nos podemos dar cuenta el tema de la desilusión, cómo nosotros vamos ahorita a manejar ese tema de la desilusión, ¿sí? Es decir, cómo nosotros vamos a trabajar ese tema, y por eso esta mujer que está ahí, pues en la foto dice, ¿qué hago, Señor? ¿No? Como, ¿qué hago, Señor? Es la parte que nosotros nos preguntamos cuando estamos en una situación difícil, ¿sí? A veces son cosas sencillas, pero a veces son cosas que realmente nos tocan mucho a nuestro corazón y nos hacen ver que, que algo está funcionando mal en relación con de las otras personas hacia nosotros o de nosotros hacia las otras personas. Entonces voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús pido que te glorifiques y que tú me des palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu y palabra profética sobre este tema. Gracias, Señor, por ser nuestro ayudador, Padre. Gracias por dirigirnos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a tocar este tema desilusión o igual, más bien, a decepción. La desilusión es el pesar causado por un engaño. Entonces aquí vemos la definición de esta palabra desilusión, decepción. Es el pesar causado por un engaño, ¿no? A veces no entendemos, por ejemplo, cómo nosotros podemos desilusionar a los niños. A veces les decimos a un niño chiquito, deja de hacer eso que ahorita te doy una paleta. Sí, es tan sencillo y tan insignificante aparentemente, pero para el niño es tan importante que cuando pide la paleta, la mamá o el papá le dicen, ahorita no, después. Y después no llegó la paleta. Se utilizó algo para engañarlo, pero desilusiona el corazón del niño. Y imagínense que si nosotros nos sentimos desilusionados, ¿cómo se sentirán los hijos desilusionados cuando nosotros hemos dicho que vamos a hacer una cosa y no lo hacemos? Este tema nació precisamente porque yo me puse a pensar cuántas veces nosotros, porque nuestros hijos nos desilusionaron de algo, actuamos de la manera incorrecta. Pero más adelante vamos a tocar ese tema, aunque no va dirigido a los hijos, pero realmente es algo que tenemos que tener en cuenta. Así que es el pesar causado por un engaño. A veces esa desilusión puede durar mucho tiempo. Hay personas con las que me he relacionado a través de la consejería y ellas no pueden olvidar la desilusión que tuvieron de una relación de noviazgo, la desilusión que tuvieron de unas palabras que dijo el papá, que le dijo el papá cuando estaba borracho o cuando estaba con una ira muy fuerte, o simplemente las palabras que le descalificaron cuando la mamá también le habló o cuando tuvo una pelea en la oficina o cuando el jefe le dijo algo, realmente cosas que pasaron, situaciones difíciles, e incluso muchas veces pasan cosas que realmente no tienen nada que ver con la familia ni con el trabajo, que lo desilusionan a uno, ¿no? A veces hasta nos desilusionamos cuando vamos a comprar ropa y entonces vamos a comprar una camisa y entonces uno dice, deme la talla M o la talla 12 o la talla L, y cuando se fue a probar la camisa no le quedó porque ya sea que se subió de peso, algunas pues porque se adelgazan demasiado y dicen eso no me queda bueno, entonces, ay, otra vez flaca, ay, otra vez gorda. Y comienza la lucha otra vez de desilusión porque uno no logra estabilizar el peso, por decir algo en este caso, ¿no? Entonces, viene la desilusión. Es un sentimiento de insatisfacción, ¿no? No hay satisfacción porque uno no está tranquilo, uno no está contento con lo que está pasando, ¿sí? Uno siente que algo le dolió en el corazón
que alguien no le miró con valor, que alguien lo miró a uno o lo ignoró. Entonces, ahí viene ese sentimiento de insatisfacción que surge cuando no se cumplen las expectativas sobre un deseo o una persona. Entonces, cuando no se cumplen esas expectativas que tenemos, ¿cierto? Entonces, si eso perdura, es un desencadenante para la frustración y más adelante para la depresión, ¿no? ¿Cuántas veces tú de pronto has podido hablar con mujeres que están en depresión por la desilusión, ¿no? Su esposo ha estado en adulterio. Eso ya es una desilusión grande, eso ya es otro nivel de desilusión, ¿sí? Generalmente los hombres cuando adulteran siempre tratan a la mujer mal, ¿sí? Usted está muy gorda, usted está muy fea, usted ya no sirve para tener relaciones sexuales con usted es una inútil, usted solamente sirve para lo más degradante que puedan poner. Entonces eso desilusiona. Así que esa es la parte que nosotros vemos y entonces tú puedes decir, estoy desilusionada con Dios. Nos desilusionamos con Dios cuando hemos orado por algo y no vemos la respuesta, ya sea en la parte relacional, laboral, económica, espiritual o ministerial. Hay una desilusión con Dios cuando no vemos esas respuestas y nosotros comenzamos a decir, es que Dios no me ama, es que Dios no me escucha, no voy a volver a orar, no voy a buscar a Dios, ¿por qué me hace esto a mí? Entonces nos desilusionamos con Dios y son muchas las veces que no nos preguntamos, ¿será que eso que hice sí fue la voluntad de Dios? ¿Será que esa decisión que tomé sí era la voluntad de Dios? Noemí, leemos en Ruth capítulo 1, versículo 20, que dice, y ella le respondió, no me llames más Noemí. Noemí era una mujer que había salido de Belén, eso lo encuentran en el libro de Ruth. Y ella había salido de Belén y ella iba con su esposo, con todo el dinero que ellos tenían y con sus dos hijos a establecerse en Moab, porque en Belén había escasez. Y ella se fue a ese lugar y entonces en ese lugar perdieron todo el dinero que tenían, sumado que quedó viuda y quedó sin sus hijos. Tanto el esposo como los hijos murieron. Entonces ella regresa y regresa con Ruth la nuera, que la nuera dice, no, yo me voy con usted, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo y donde tú vayas iré yo. Mejor dicho, la nuera se propuso acompañar a Noemí en su soledad y en su ruina en la que ella quedaba, ¿sí? Pero Noemí se pone muy brava. De pronto, no tanto con Dios, pero sí había una desilusión de su vida porque ella finalmente le echa la culpa a Dios. En Noemí significa placentera, deliciosa, amable. Es una mujer agradable. Noemí era una mujer agradable y una mujer que agradaba porque ese es el significado de su nombre en el Antiguo Testamento. Nosotros vemos que los nombres designaban prácticamente lo que era una persona, así como era una persona. Y entonces ella dice lo siguiente, ya no me llamen Noemí, así dice la escritura. Ella les respondió, no me llaméis más Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová, mire cómo dice ella, Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Ella está diciendo esas palabras y esas palabras son de un corazón dolido, ¿cierto? O sea que llamen de Mara y Mara es amarga. De un nombre que producía vida pasa a un nombre que producía amargura, producía descalificación hacia ella misma. Entonces vemos que ella dice, Jehová ha dado testimonio contra mí. Entonces una desilusión con Dios de pronto muy grande en su corazón porque les fue mal. Una pregunta personal, no porque haya sucedido así, es, ¿será que ella se preguntó si sería la voluntad de Dios que se hubieran ido de Belén? ¿Será que ella sí dijo, será que tomamos la mejor decisión?
o la tomaron producto del temor de la escasez que había en Belén? Son preguntas que simplemente yo quiero poner en este momento a cuestionamiento, ¿sí? Entonces vemos que puedo estar desilusionada con Dios y nosotros vemos aquí en el Salmo 73 del 1 al 5 dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres, ¿no? Aquí vemos a este salmista que está en una lucha y dice, en cuanto a mí, o sea, una desilusión que marca el corazón de este salmista, casi se deslizan mis pies. Este salmista está como hablando de algo que le sucedía. ¿Por qué? Porque tuvo envidia, ¿no? Ahí él está hablando específicamente porque veía a los arrogantes que tenían prosperidad, veía la prosperidad de la gente que no tenía temor de Dios, que no buscaba a Dios, ¿sí? ¿En qué tú sientes que eres desilusionada en cuanto a la relación con Dios? ¿Qué crees que Dios ha dejado de responderte a ti? ¿Qué crees que Dios ha dejado de mirarte a ti? ¿Sí? ¿Cómo es que Dios ha hecho en tu corazón y tú piensas que ese Dios no ha obrado de manera correcta contigo? Él decía, tuve envidia. Cuando ustedes lleguen al momento de hacer su devocional, sería bueno que leyeran el Salmo 73 completo, porque él después dice, hasta que me di cuenta, hasta que entré a la presencia de Dios y entendí el camino de los impíos, de los que no tienen temor de Dios. Pero entonces aquí vemos dos puntos. La prosperidad de los impíos, dejando a la gente fiel preguntándose por qué tienen que preocuparse por ser buenos. De pronto tú ves a esa persona que está muy cerca, ya sea en el trabajo, ya sea un familiar que es próspero y no busca de Dios, y tú de pronto estás en un momento que dices, bueno, nosotros estamos mal, no tenemos plata para esto, o estamos enfermos, y pareciera que a los que no buscan a Dios les va mejor que a uno. Entonces tú preguntas, ¿pero por qué? Y comienzas a cuestionarte, porque a ellos sí, porque a nosotros no, Señor, mira, ayudan, ni siquiera ayúdame, ¿no? Perdón, sino ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a ellos sí y a nosotros no? Entonces, esa es una pregunta, un cuestionamiento que nos hacemos y decimos, pues realmente sí vale la pena hacer todo lo que yo hago, sí vale la pena orar. Conozco gente que ha dejado de congregarse, de estar en la iglesia. ¿Por qué? Pues porque realmente tomaron una otra decisión y la decisión es, vamos a hacer otras cosas, voy a hacer otras cosas porque el buscar a Dios no me ha hecho efecto lo que yo le estaba pidiendo. Entonces hay una desilusión y se dejan meter mentiras en sus mentes, tanto de las personas que están cerca como del mismo enemigo que viene a atacar sus mentes, hacerles creer que lo que ellas hacían no era lo correcto y que es mejor que sigan haciendo las cosas como sin Dios, ¿sí? Como para donde va Vicente, va la gente. Entonces nosotros vemos que eso es la prosperidad de los impíos. Puede cuestionarte a ti diciendo, ¿vale la pena seguir haciendo lo que estoy haciendo? De buscar a Dios. Y la segunda, la riqueza del impío parece ser tan tentadora que quizás los fieles quieran estar en su lugar, ¿no? Pues obviamente tener el dinero como que es, bueno, qué rico poder tenerlo, ¿no es cierto? Qué rico poder hacer algunas compras, poder tener cosas para poder arreglar nuestras casas como queremos. Bueno, tantas cosas que de pronto queremos nosotros tener, pero finalmente Dios tiene su tiempo para darnos las cosas. Entonces aquí estamos viendo este cuestionamiento del salmista. Entonces te desilusionas con Dios. Hay otra desilusión que es con las personas. Muchas veces
muchas veces que las personas con quien nos relacionamos nos decepcionan, ya sea porque hacen algo contra nosotros, ¿cierto? Como ahorita estamos diciendo, nos decepcionamos porque esa persona hace algo, nos daña, ¿sí? Por ejemplo, hoy estaba escuchando a una mujer que decidió que tenía una relación de noviazgo y esta mujer se mandó a hacer una cirugía en la nariz porque el novio que tenía se burlaba de la nariz que ella tenía y le dijo pues que ella, bueno, se burlaba y le decía cosas feas y finalmente él la lleva a que le hagan una cirugía de la nariz y la dejaron con la nariz mal, o sea, mal ubicada su nariz, realmente la nariz estaba deforme. Entonces ella va para que le hagan el arreglo de su nariz y la dejen pues como era, bonita. ¿Sí? Y entonces ella decía que ella tomó la decisión de hacerse la cirugía y al otro día que se la hizo, el novio le peleó. Entonces ella quedó desilusionada. No tenía paz, se sentía mal con su cara. No es una mujer fea, pero ella se sentía mal con la nariz como la tenía. Entonces ella sentía desilusión, ella se sentía mal y ella decía que le hicieran la cirugía para ella poder recobrar su vida como es. A veces suceden esas cosas que son fuertes, a veces también son cosas insignificantes, ya sea porque esa palabra, esa persona dice palabras contra nosotros y nos desilusionan. A veces damos un regalo y la persona no tiene la reacción que nosotros esperamos. También eso puede ser una desilusión contra la persona, ¿no? Entonces tú tienes que medir cómo voy a manejar yo esa relación, cómo voy a actuar en esa relación y cómo nosotros podemos decir, sí, yo puedo actuar de la manera correcta. Entonces aquí viene una desilusión porque hacen algo contra nosotros. Si una vez llevé un postre a una reunión que tenía y yo dije, voy a llevar un postre y yo preparo un flan de caramelo que es muy rico, a propósito, pero yo dije, lo voy a llevar. Pues era una reunión en Navidad y yo dije, lo llevo y pues a mí me pareció como normal, está uno celebrando en diciembre, lo llevo. Y pues cuando yo llegué, lo recibieron y cuando comenzaron a hablar, ay, que el dulce es dañino para la salud, que el dulce engorda, que bueno, una cantidad de cosas en contra del dulce. Y yo dije, ay, nunca más vuelvo a traer nada. O sea, como que uno dice, sí, me desilusioné del regalo que llevé y yo dije, Dios mío, yo lo asumí de manera personal. No sé si lo hicieron de manera personal, pero yo lo asumí de manera personal y realmente me desilusioné y me dejé ganar de la desilusión y no volví a llevar un regalo de dulce. Y inclusive a veces cuando pienso llevar algo dulce, digo, ¿será que a la persona sí le gustaría que le llevara? Pero tenemos no que caer en eso, porque la verdad eso no trae paz, eso no trae libertad. ¿Sí? Si nosotros damos algo, pues bueno, si a la persona no le gusta, pues bueno, la verdad, gloria a Dios, uno cumplió con hacer lo que Dios puso en el corazón. Eso es algo que quería decir ahí, pero que alguien hace contra nosotros, ya sea porque nuestras expectativas sobre las personas no se cumplen. Entonces, a veces hay expectativas que uno tiene sobre las personas y no se cumplen. Entonces, uno dice, ay, Dios mío, sí, puede haber una desilusión en la relación matrimonial, puede haber muchas desilusiones y las mujeres, pues estoy hablando a las mujeres, pues también los hombres, pero nosotras nos dejamos desilusionar de actitudes o de forma en que nuestros cónyuges hacen las cosas que nosotros no teníamos ni siquiera idea de que iban a suceder de esa manera. Y entonces, por ejemplo, los hombres que dejan tirada la ropa, que no recogen, eso desilusiona a la mujer porque todos los días haciendo lo mismo. Entonces es increíble. Entonces uno se desilusiona y uno dice, ay, no puedo, o sea, no sé qué hacer. Recién casados con mi marido fue algo muy diciente, digamos, que yo me desilusionara porque cuando yo era joven, pues cuando yo era joven que estaba en el colegio, iba a la casa de una amiga
y yo veía al papá de esta amiga durmiendo, pero yo no sé si era que él llegaba tomado o qué, pero él dormía y eso en esa pieza con las cortinas cerradas y como 40 cobijas encima y tapado, y yo decía, uy, no, 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 yo no quiero casarme con un hombre que se levante tarde por nada del mundo. El caso es que, pues nosotros en el noviazgo, él llegaba a las 5:30 de la mañana a recogerme bañado, mejor dicho, casi que perfumado y de todo, y yo, uy, tan chévere que a él le gusta madrugar, y iba para que trotáramos, y salíamos a trotar, a caminar y todo. Bueno, yo dije, pues rico, ¿no? O sea, como que me pareció que él madrugaba. Y entonces, eh, nos fuimos para la luna de miel, nos casamos, tal, y entonces la luna de miel, pues no, o sea, nos fuimos a Coveñas y cuando pues uno está recién casado, uno quiere salir y el mar y bueno, yo no sé, o como recién casado, no, las mujeres somos románticas y nos gusta esas cosas. Y mi marido no se levantaba y yo dije, bueno, de todas maneras será pues porque estamos en la luna de miel, descansando, tal. Entonces, más bien lo tomé suave, bueno, bueno, tampoco es que se levantara a las 11 12 del día, pero pues yo quería como a las 5 de la mañana porque yo era muy madrugadora. Entonces, resulta que llegamos a Cartagena y comenzamos a pastorear ahí. Y entonces, en ese momento, mi marido no se levantaba. Y yo me ponía furiosa porque imagínense, yo decía, y tan chévere caminar por la bahía, y bueno, y el amanecer, y bueno, yo pensaba todas esas cosas, y él no se levantaba, y entonces cuando se levantaba salíamos bravos, y cuando llegábamos a la casa todavía bravos, y cuando no salía, entonces yo quería hacer el devocional y no podía de la rabia que tenía. Entonces, como es, digamos, esa expectativa, esa es una desilusión. Si uno no maneja bien eso, pues yo podría tener todavía problemas por eso, ¿sí? Porque realmente, ahorita no es que él, la verdad no, él se volvió madrugador ya de su vida, entonces no hace eso, digámoslo así. Pero cuando nosotros nos damos cuenta, nos podemos amarrar a ciertos comportamientos. ¿Qué expectativas tienes tú sobre tus hijos? Si tienes hijos, ¿qué expectativas tenías de ellos? Que fueran como quién, como tú, como el papá, como el primo, como el tío. ¿Qué expectativas tienes tú de la forma como ellos se visten? Entonces tú estás ahí y ya no te gusta y bueno, la verdad se vuelve un dilema y tú lo comienzas a tratar de acuerdo a tu desilusión por lo que él no es y no valoras lo que él es, ¿sí? Entonces esto trae muchos conflictos. La desilusión está en nuestro corazón y trae muchos conflictos si no la manejamos bien. Si nos podemos desilusionar, claro, sí. Yo me puedo desilusionar hasta de una comida. Yo voy a un restaurante y yo, ay, tan rico esto y me lo como y no. Y entonces una persona se puede amargar y llamar al mesero, llamar al administrador, mejor dicho, armar una pelea ahí en el restaurante. Pero ¿cómo nosotros vamos a entender que tenemos que manejar esta relación? Y las circunstancias, no tuviste el ascenso que esperabas, entonces también eso desilusiona. He hablado con mujeres que han sentido que no tienen significado en su vida porque realmente han estado desilusionadas porque no tuvieron el ascenso que esperaban, ¿sí? Hicieron un negocio y ese negocio no salió bien, ya sea que les tumbaron el dinero o quedaron en deuda y para qué pongo otro negocio y mucha gente frenada por eso. Fuiste a un paseo y esto también lo escribí porque también he podido hablar con personas que les pasa esto y en lugar de descansar te tocó ayudar en la cocina o arreglo de casa durante los 8 días de vacaciones que tú tenías o durante los 15 días de vacaciones que tenías. Entonces, no está mal ayudar, pero que te cojan como la persona que es la que va a hacer eso mientras los otros se van a pasear, pues era algo difícil de lo cual me han comentado. Entonces la persona se desilusiona y dice, no, yo ni quiero volver, prefiero quedarme encerrada en la casa, pero no quiero volver a ese lugar, porque pues tuvo una desilusión en cuanto a eso. Te hacen una invitación, pero porque esperan algo de ti. Entonces, sí, ve, mira, ¿por qué no vienes? ¿Por qué no sé qué?
y realmente lo que te están diciendo después es, mira, lo que quiero es esto, o sea, o sea, lo que quiero es que tú me hagas esto, lo que tú me prestes este dinero o que tú me ayudes con una palanca que tengas. Bueno, en fin, de alguna manera te estaban endulzando para que tú pudieras tener, digamos, para que ellos pudieran tener una, un algo de ti, ¿sí? Entonces, eso produce desilusión. Entonces, nos produce desilusión cuando vemos que Dios no nos responde a nuestras oraciones a la manera que nosotros queremos. Nos produce desilusión también con nuestras relaciones con las personas y con las circunstancias, ¿sí? ¿Por qué nos pasará esto? Bueno, es una buena pregunta. Aquí yo voy a tratar de dar algunas respuestas. Dios puede permitir que pasemos por estas circunstancias porque puede que no sea su voluntad o todavía no es el tiempo, ¿sí? A veces nosotros tenemos que entender los tiempos de Dios. Y eso, bueno, no es tan fácil porque ¿por qué? Porque a veces queremos las cosas ya. Estamos en el ya, 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 ¿sí? Entonces, no es que yo quiero comprar eso ya, yo quiero viajar ya, yo quiero ir a ese lugar a comprarme eso ya. O sea, le digo a los hijos, ustedes tienen que hacer aquí lo que yo digo ya. O sea, como todo tiene que ser el ya. Dios puede permitir que pasemos por circunstancias porque puede que no sea la voluntad o todavía el tiempo. Tenemos que aprender a orar, que se haga la voluntad de Dios. En alguna oportunidad di la charla sobre la voluntad de Dios, el telema de Dios. Para todo, entonces tenemos que aprender a entrar en esa voluntad de Dios, ¿sí? Eclesiastés dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. Esto es muy bueno, ¿sí? Todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. Y no es cuando nosotros digamos, ¿no? Aprender a esperar, creo que es un proceso bien difícil, pero es algo muy significativo. Cuando uno dice, yo prefiero esperar en el tiempo de Dios y no en mi tiempo. Cuando veo que las cosas no se dan y de todas maneras yo quiero, mejor dicho, y muevo cielo y tierra para que pasen, entonces es porque yo estoy metiendo la mano para que suceda. Entonces, puede que Dios me esté hablando a través de esas circunstancias, ¿sí? Aquí dice, por ejemplo, este versículo, escúchenme ustedes los que dicen así, hoy o mañana iremos a la ciudad. Allí nos quedaremos todo un año y haremos buenos negocios y ganaremos mucho dinero. ¿Cómo pueden hablar así? Ni siquiera saben lo que les va a suceder mañana. Su vida es como la niebla, aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Más bien deberían decir, si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Santiago capítulo 4, versículo 13 o 15. Esto es muy vivido en nuestros tiempos. Lo escuchamos de nosotros, lo escuchamos de otras personas, ¿sí? Escúchenme ustedes qué dicen, hoy y mañana iremos. Y a veces aquí nosotros decimos, bueno, es que ya pagué, es que ya separé, es que ya hice, es que yo quiero, es que mi mamá dijo, es que mis hermanos dicen, es que mi esposo dijo, es que mis hijos dicen. Pero aquí está diciendo Dios, ustedes dicen, hoy voy a hacer esto y mañana voy a ir a esta ciudad y voy a hacer estos negocios y voy a hacer estas cosas y esto es el diario vivir. Y ni siquiera me han preguntado a mí nada, ¿sí? No me han preguntado a mí si de verdad yo quiero que ustedes hagan eso y cómo Dios nos dice a nosotros que tenemos que preguntar de esa manera. En diciembre nosotros íbamos a pasar Navidad en Medellín, en el apartamento de mi hermana que estaba en Medellín. Y bueno, ya los hijos pues habían separado todo, se habían comprado los tiquetes, se había separado el cupo en el hotel, se había pagado el hotel. Y bueno, y la verdad estábamos orando por eso, sí habíamos orado por eso, pero adelantamos, creo que adelantamos los hechos. Sin embargo, el día anterior nos llamaron los hijos. Yo
desde el principio, cuando dijeron del viaje, yo sentí que no deberíamos hacerlo. Pero es que lo que pasa es que yo siempre soy la charra del paseo y siempre digo el no. Entonces yo dije, no, yo la verdad, como que no quiero ser como la charra y que digan, ay, es que mi mamá siempre siente, siempre bueno. Entonces no dije nada. Pero el día antes ya habíamos comprado regalos, ya tenía lista la maleta, o sea, ya estaba todo listo para viajar. Entonces, hasta ya había comprado algo para la cena de Navidad y llevarlo listo para no tener que hacer nada ya. Entonces nos llaman los hijos y nos dicen, ¿qué sienten en cuanto al viaje? Y yo, ¿por qué? Digo, porque es que nosotros no sentimos paz, no sentimos tranquilidad con este viaje. Y mi esposo, entonces yo dije, no, yo tampoco, desde el principio yo no siento paz. Y mi esposo había tenido un sueño, el cual no habíamos hablado, ¿sí? Y justo una noche antes dijimos, ah, bueno, ya hablamos y entonces dijimos, no vamos. No sentimos pesar por el dinero que se pagó por los tiquetes, ni por el dinero que se pagó en el hotel, porque no hubo devolución de nada de eso. Simplemente, gracias Dios, porque nos guardaste de algo que nosotros no sabemos. ¿Sí? Si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello, ya sea que sea pagado o ya sea que no sea pagado. Pero cuando nosotros involucramos a Dios en nuestra vida, Él va a dar una direccional correcta. ¿Por qué nos pasa esto? Podemos desilusionarnos también porque queremos hacer las cosas o manejar las situaciones en nuestra propia sabiduría o en nuestras propias fuerzas. Nuestra sabiduría siempre nos va a llevar o nos conduce a tomar malas decisiones. Por experiencia y por conocimiento, uno puede ir adquiriendo sabiduría para discernir más rápido las cosas. Pero mientras uno aprende a depender de la sabiduría de Dios, que es primeramente pura, amable, benigna, llena de buenos frutos sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Mientras nosotros tratamos de andar en esa sabiduría, ¿sí? Tenemos que aprender a discernir y a entender. Ya después tenemos que hacer lo mismo, pero hay como una sensibilidad más inmediata, diría yo, ¿sí? Entonces podemos desilusionarnos y pues realmente, si nosotros dijimos, yo lo voy a hacer, o sea, yo me tiro al agua, así no sepa nadar, y de alguna manera voy a salir, pues estamos actuando en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia sabiduría, ¿sí? Y tenemos que aprender a discernir y a entender cuál es el propósito de Dios con esto. Mire que aquí dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí, nada podéis hacer. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, ¿sí? Debemos permanecer en él. Es la forma de adquirir esa sabiduría, ¿sí? Y estar con él, porque así de esa manera él va a estar con nosotros. Y es aquí donde nosotros entendemos que la desilusión en nuestra relación con Dios vamos a entender y vamos a aceptarla porque realmente Dios no nos está desilusionando. Dios es queriendo lo mejor para nosotros, porque separados de Él, nosotros nada podemos hacer. Cuando nosotros estamos separados de Dios es cuando tomamos malas decisiones, cuando nos volvemos más irascibles, es cuando nosotros decimos yo no quiero a esa persona, nos volvemos resentidas, amargas, sí como Noemí, amarga, pues la verdad yo ya me mara mejor porque la verdad yo estoy muy mal, pero cuando nosotros estamos con Él, todo eso cambia. Entonces, eso nos pasa a nosotros. ¿Por qué nos pasa esto? También porque queremos realizar trabajos para los cuales no estamos capacitados o no tenemos la experiencia que se requiere. En este caso, una persona que dice que está desilusionada porque no tuvo un ascenso, puede ser que no esté preparada para eso, le falta experiencia o quiere desarrollar un trabajo para el cual no está capacitado, ¿sí? El viernes vamos a dar una charla a una iglesia en Brasil, a una charla de parejas. Y hay un tema
al cual yo no estoy capacitada para hacerlo. Y yo dije, yo no puedo hablar de ese tema, porque yo no tengo la experiencia médica para hablar de planificación familiar. Entonces no lo puedo decir, pero sí puedo hablar de otro de los temas que vamos a tocar. Entonces, de una vez descarté el que no, yo no lo toco, ¿sí? No, no puedo hablar de eso porque no lo haría como es. Entonces, no tengo la experiencia, más bien una persona que tenga la experiencia en eso, que lo haga bien. Y así muchas veces nosotros tenemos que tener en cuenta, mira lo que dice Lucas 14, 28 a 30. ¿Quién de ustedes deseando edificar una torre no se sienta primero y calcula el costo? O sea, calcular el costo de lo que vas a hacer, ya sea una inversión económica, ya sea una decisión que vas a tomar en cuanto a los hijos, ya sea una decisión que vas a tomar en cuanto a la relación matrimonial, ya sea una decisión que vas a tomar en cuanto a una compra de una casa, de un carro, de un vestido, de algo que tú tengas que tomar ahí esa decisión, ya sea un consejo que tú vas a dar. Calcular el costo para ver si tiene lo suficiente para terminar. En este caso es para la construcción de algo, pero se debe calcular el costo de lo que nosotros queremos hacer, ¿sí? No sea que cuando hayas echado los cimientos y no puedas terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Y eso nos pasa cuando nosotros caminamos por lugares donde hay edificios que quedaron a la mitad de la construcción, ¿sí? Hay casas que quedaron a la mitad de la construcción. Entonces, nosotros tenemos que mirar esto. ¿Por qué nos pasa esto? Esto puede ser otra razón de por qué nos pasa eso. ¿Qué hago, Señor? O sea, ya sabemos que somos desilusionados por diferentes circunstancias, por diferentes situaciones, hasta incluimos a Dios en esa desilusión cuando Él realmente no es el que nos desilusiona. Más bien yo creo que nosotros sí lo desilusionamos a Él con nuestro proceder a través de las personas con las que nos relacionamos y a través de circunstancias. ¿Qué hago, Señor? O sea, estoy desilusionada, estoy mal, no puedo tener tranquilidad en mi corazón, estoy desilusionada. Bueno, no pierdas la fe. Mira lo que dice, el Señor está cerca de los que le invocan. O sea, cuando nosotros estamos desilusionados, algo que se puede perder es la fe. Ah, pues ya la verdad, no, lo que les decía antes, no busco de Dios para qué, ¿no? Entonces, este hombre no cambia, esta circunstancia no cambia, yo no cambio, no puedo y no puedo. Entonces, esto es lo que pasa, se pierde la fe. Pero acá dice que el Señor está cerca de los que le invocan, de los que invocan con sinceridad. Eso está en el Salmo 145, versículo 18. ¿Qué tan sinceras eres tú para buscar a Dios? Porque realmente le buscas a Él. Entonces Él dice que Él está cerca. Entonces, si hay una desilusión, Él está cerca de ti para ayudarte. Porque Él dice, Él cumple los deseos de los que le honran. Cuando le piden ayuda, los oye y los salva. Esto es bonito. Mira que esto también tenemos que enseñarlo a nuestros hijos, ¿sí? Una mamá, un hijo de un hijo perdió un artículo muy importante para él y estaba desilusionado de Dios porque permitía a Dios que se le perdieran las cosas que él más amaba. Y después comenzó a recibir de diferentes partes el dinero para ese artículo que necesita. Y entonces yo le dije, mira que puedes decirle que Dios no lo ha dejado, porque Dios está permitiendo que personas le ayuden, ¿sí? Que personas le ayuden a poder volver a tener ese artículo que él necesita. Y Dios está supliendo de diferentes formas para eso. Y a veces no vemos esa gloria, no vemos ese poder de Dios, ¿cierto? A veces Dios nos suple, Dios nos provee, pero no logramos no logramos ponernos de acuerdo, no logramos estar ahí en la voluntad agradable de Dios. Y le pedimos ayuda, Él nos oye y nos salva. Lo que pasa es que Él manda la ayuda y no nos imaginamos que la forma como salimos en victoria de las circunstancias fue la ayuda de Dios porque queríamos que Dios obrara de otra manera.
Pero por esa razón tú no debes perder la fe. Tú debes tener claro que este Dios en quien tú confías, que este Dios a quien tú buscas, es el que te va a sacar de la desilusión que hay en tu corazón. ¿Qué hago, Señor? Pide consejo. Proverbios 15:22 dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Pide consejo sobre las circunstancias, sobre las decisiones, ¿sí? Sobre las diferentes luchas que puedas tener. Porque en la multitud de consejeros se afirman. Pero también fíjate a quién le pides consejo, ¿sí? Si le vas a pedir consejo a la mujer más rebelde y más resabiada del mundo, pues ella te va a dar consejos conforme a lo que ella vive. Pero si tú vas a buscar una persona que sea temerosa de Dios o una persona que realmente se esfuerce por hacer las cosas bien, o a unas personas que te van a ayudar a ver también qué estás haciendo tú bien, qué estás haciendo tú mal, o cómo puedes tomar esa decisión para esa situación por la cual estás tú pidiendo. Entonces tú tienes que saber que te tienes que acercar, como dice el dicho, al que buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Entonces, en la multitud de consejeros se afirman, o con quién buscas el consejo. Una vez yo estaba hablando a una mujer, le di muchas consejerías, inclusive viví en otra ciudad y me llamaba, y un día me dijo, ya encontré la persona que me dice lo que yo quiero. Y yo, ok, porque en un consejo yo no digo lo que la persona quiere, yo digo lo que siento que la persona necesita y lo que Dios pone en mi corazón. Entonces no es lo que la persona quiere decir, pues para eso que la persona misma se dé el consejo, ¿cierto? Entonces, después volvió y dijo, no, definitivamente no, esa persona no era. Porque finalmente uno tiene que darse cuenta a dónde va a recibir los consejos. Así que hago, Señor, con la desilusión, pedir consejo. Aprende a esperar. El Señor, el Dios de Israel, dice, vuelvan, quédense tranquilos y estarán a salvo. En la tranquilidad y la confianza estará su fuerza. Isaías 30:15. Esta es la paciencia, lo que no nos gusta tener, aprender a esperar. Nos desesperamos cuando estamos esperando un taxi y no pasa. Nos desesperamos cuando nos tenemos que montar en Transmilenio y pasa la gente y está lleno y no podemos montarnos. Nos desesperamos cuando vamos a un supermercado y hacemos las compras y la fila está larga para pagar. Nos desesperamos porque no nos responden rápido algo. Nos desesperamos por muchas razones, ¿sí? Pues con mayor razón cuando estamos esperando una respuesta. Y cuando nosotros decimos, pero Dios, ¿por qué? Pero eso no es lo que Dios quiere, que nosotros nos desesperemos. Tenemos que aprender a confiar en Dios y a esperar en Dios y a esperar y saber que Él va a darnos una salida victoriosa. Vuelvan y quédense tranquilos en la adversidad. Es cuando realmente nosotros vamos a saber si somos personas que aprendemos a estar tranquilas, si somos mujeres que estamos con paz, con tranquilidad. Eso es una señal de que el Espíritu Santo está en nosotros y que sabemos que Él es nuestro ayudador, que Él es nuestro consejero, que Él es el que nos va a guiar a toda verdad. Así que entonces tenemos que estar en tranquilidad y en confianza que será nuestra fortaleza. ¿Qué hago, Señor? Cuarta cosa, saca lo bueno de la desilusión que has tenido. Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. También es un tema que no nos gusta pensar, porque nosotros tenemos una tendencia, el ser humano, a pegarnos de lo que nos ha dolido, del dolor, ¿sí? De la desilusión. Y nos gusta contar la desilusión para que otras personas también nos digan, ay, pobrecita, y como que alimentemos esa desilusión y esa rabia que sentimos contra la circunstancia o contra la persona, ¿sí? Entonces,
cuando nosotros pensamos en sacar lo bueno de la desilusión que hemos tenido, pues como que eso no cuadra. Qué bueno tiene, pues cuando yo perdí el segundo bebé, yo decía, Señor, qué bueno tiene que yo haya perdido el bebé. Estaba desilusionada porque Dios no me había respaldado a mí como hija de él, ¿sí? Estaba desilusionada por el que el médico que me atendió me asesoró mal. Estaba desilusionada porque en el vientre yo sentía que no tenía nada cuando realmente me decía el médico que sí. O sea, tantas cosas, pero saca lo bueno de la desilusión que has tenido. Ay, y el Señor habló a mi corazón y el Señor me dijo, bueno, o sea, tranquila, me dio la paz, me dio la sabiduría y luego pude ayudar a muchas mujeres que habían perdido bebés y en el segundo embarazo, animarlas a que todo iba a salir bien. Saca lo bueno de la desilusión, de pronto un momento económico difícil y tú dices, ay, pero es que no me llega plata, es que no, y tú aprendes a manejar mejor el dinero, porque te llegaron 100.000 pesos que antes te lo gastabas como el viento, ¿sí? Y resulta que ahora, no, ahora tú puedes tener calma para administrar ese dinero y tú dices, no me puedo gastar estos 100.000 pesos de una, entonces me toca tasar, me toca mirar y te vuelves una mejor administradora del dinero que vas a recibir cuando ya salgas de esta situación de escasez. Y así en un problema de la comunicación, es que siempre que hablo con mi cónyuge peleamos, siempre que hablo con los hijos peleamos, ya yo estoy desilusionada de ese tema, pues entonces comienza a leer sobre la comunicación, comienza a orar para que Dios te pueda dar una buena comunicación. En medio de la desilusión que tienes, mira cuál es la salida victoriosa y comienza a ver cómo Dios te va a encaminar a una salida victoriosa y tú vas a sacar lo bueno de ahí. Aprendiste a través de la mala comunicación que tienes a tener comunicaciones asertivas. Y entonces eso es sacar lo bueno de lo malo. Si tienes un problema de salud y tú dices, ay, pero ¿por qué? Pero no puedo hacer, pero no puedo ir, pero no, no, y comienzas a leer sobre sanidad y comienzas a ver cómo Dios te saca adelante y cuando ves que Dios te sana y tú dices, Dios me sanó y ya tú puedes hablarles a otras personas y puedes contar tu testimonio. Entonces hay muchas cosas que pueden fluir ahí. Entonces, saca lo bueno que has tenido de la desilusión. Saca, ¿qué hago, Señor? Deja que Dios te restaure y restaure las relaciones. Esto es importante, dejar que Dios te restaure porque has sido desilusionada y hay personas que llevan la desilusión no por un mes, por 5 meses, sino por años. Entonces, deja que Dios restaure tu corazón en el tema de la desilusión y restaura las relaciones. Si tú has desilusionado a las personas, restaura las relaciones. Hay momentos donde yo he tenido que, eh, Dios me mostró que le pidiera perdón a mi hermano porque yo lo había descalificado con las palabras que le decía. Lo había humillado porque por los problemas que él tiene pues de drogadicción. Y yo lo trataba mal con mis palabras. No soy grosera, pero no necesitaba decir groserías para tratarlo mal. Y entonces hace como unos, no sé si un año o 2 años, no mentiras, el año pasado fue, que él y salió y bueno, estuvo mal. Entonces yo sentí que yo debía pedirle perdón porque mis palabras habían dañado a él, lo que yo le decía. Y yo le pedí perdón y le dije, bueno, quiero que me perdones porque yo muchas veces te hablé de la manera inadecuada, te hablé mal, te descalifiqué, perdóname. La verdad, no, yo no sé si a alguien le ha pedido perdón en su vida, porque pues por la situación de él, pero él se quedó callado, él no supo qué decirme, no supo qué responderme, ¿sí? Yo estaba restaurando la relación en alguna área que se había sido quebrada por por mi mal actuar, por mi mala forma de proceder, porque lo desilusionaba a él como persona independientemente de su problema. No paguéis a nadie mal por mal,
Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, está en paz con todos los hombres y no seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. La verdad es que Dios quiere restaurar nuestras vidas. Dios no quiere que estemos desilusionadas. Dios quiere que estemos en la mejor manera. ¿Qué hago, Señor? Le preguntamos a Él en esos momentos donde nosotros no sabemos qué hacer. Y ahí Dios nos ha mostrado qué tenemos que hacer. Dejar que Él nos restaure y restaurar las relaciones. Sacar lo bueno de la desilusión que hemos tenido. Aprender a esperar en el Señor. Pedir consejo sabio, no perder la fe. Eso es lo que podemos hacer cuando nosotros decimos, Señor, ¿qué hago? Y cuando nosotros pedimos la ayuda del Señor, nosotros vamos a Él y Él nos va a restaurar, Él nos va a ayudar a salir adelante. ¿Qué hago, Señor? Es la pregunta y la respuesta del Señor ya la hemos visto en esos puntos. No digo que sean los únicos, pueden haber otras maneras que en otro momento podremos